Una de las razones por las que el ser humano se destaca del resto de los animales es por su inmensa capacidad de inventiva. Muchas veces se ha demostrado que cuando aplicamos correctamente esta facultad, somos capaces de crear cosas maravillosas. Sin embargo, también es cierto que cuando la combinamos con elementos como la codicia, la violencia o el odio, somos capaces de idear los métodos más macabros de hacer el mal. Esta idea aplica para la historia que te voy a contar hoy, en la que una mujer inocente y humilde terminó siendo objeto de un cobarde ataque, que a la postre terminó con su vida de la manera más gráfica, humillante y atroz que te puedas imaginar. El asesinato del que te hablaré hoy resultó particularmente despreciable por el medio que se utilizó para llevarlo a cabo, el cual, si hubiera que definirlo de algún modo, quizás sería espantosamente innovador. Presta mucha atención porque hablaremos de un caso turbio, con circunstancias confusas y que todavía sigue generando suspicacias más de 20 años después. Un caso cuya investigación quedó inconclusa y archivada. Porque sí, desde ya te adelanto que en este crimen no hubo justicia para ninguna de las víctimas. También debo reconocerte que fue bastante difícil encontrar información detallada sobre este caso. Tal es así que ni siquiera hay fotografías disponibles de muchos de sus personajes. De todas maneras, creo que valió la pena el esfuerzo y te agradecería si pudieras recompensarlo con un me gusta. Sin más preámbulo, ponte cómodo porque revisaremos aquí, en el Mosaico de Funes, el asesinato de Elvia Cortés, la mujer del collar bomba. Dirijámonos al año 2000 y pongamos la lupa en mi bello país, Colombia. Más precisamente en el municipio de Chiquinquirá, ubicado a unos 140 kilómetros de la capital Bogotá y que es el escenario de toda esta historia. Chiquinquirá era el hogar de nuestra protagonista de hoy, Elvia Cortés, o como le decían sus amigos y vecinos, Doña Elvia, una mujer de 53 años que en aquel entonces vivía en una pequeña granja junto a su esposo Salomón Pachón, de 67 años. Existe muy poca información sobre la vida de Elvia. De hecho, también hay muy pocas imágenes de ella en internet, y las pocas que hay están ligadas directamente con la tragedia que le ocurrió. Se sabe que Elvia y su marido conformaban un matrimonio de campesinos como cualquier otro. Se dedicaban al cuidado y a la cosecha de la tierra y a todo lo relacionado al mundo agrícola. Nada realmente fuera de lo común. Doña Elvia era una mujer sencilla. Se pasaba los días cultivando sus matas de maíz, cuidando sus vacas, sus gallinas, así como a su perro, que también le servía como un muy fiel guardián. Gracias a su trabajo, Elvia y su marido pudieron salir adelante y pagar el estudio de sus 4 hijos, que por aquellos días ya eran todos adultos. Los vecinos recuerdan a Elvia como una persona cálida y servicial, que incluso llegó a ejercer como una especie de líder comunal dentro de su vereda. Estamos hablando de una mujer bastante proactiva, que tenía iniciativa y que se preocupaba por el bienestar de sus vecinos. Una de las cuestiones que más le preocupaban era el manejo del acueducto y el alcantarillado dentro de su vereda. Es decir, que le interesaban todos estos temas relacionados al transporte del agua, el drenaje, etc. Incluso se sabe que poco tiempo antes de los acontecimientos, Elvia tuvo la idea de construir un pozo séptico que contribuyera a mejorar la calidad del agua. También se sabe que ella le había pedido a un trabajador de su granja que le ayudara con esa tarea. Pero no nos adelantemos, solamente ten ese detalle presente para más adelante. Por desgracia, la vida de Doña Elvia daría un giro irreversible la madrugada del lunes 15 de mayo del año 2000. Eran las 4 de la madrugada cuando 4 hombres vestidos de negro y encapuchados irrumpieron en la casa de Elvia y su marido. Los intrusos estaban bien armados, contaban con 2 pistolas, una metralleta y una daga que utilizaron para intimidar a la pareja. Poco antes también habían envenenado al perro de la granja para evitar que alertara a los dueños. A pesar de las súplicas, los intrusos obligaron a la mujer a quedarse quieta. Entonces, contra su voluntad, le pusieron una especie de artefacto en el cuello. Este artefacto tenía la forma de un collar cuadrado y estaba hecho con tubos de PVC. Ya sabes, esos tubos de plástico que vienen en distintas formas y tamaños. Este collar estaba herméticamente soldado y los asaltantes avisaron que su interior contenía nada menos que una bomba. Después de ponerle el collar a Elvia, los delincuentes le dijeron a la pareja que tenían que entregarles 15 millones de pesos colombianos, o unos $7.500 de la época, a cambio de quitar el explosivo. Los asaltantes dieron como plazo hasta las 3 de la tarde de ese mismo día para que les entregaran el dinero, o de lo contrario, harían explotar la bomba. La pareja trató de hacerle entender a los asaltantes que ellos no tenían semejante cantidad de dinero, pero uno de los hombres les contestó: "Ustedes no, pero su hijo trabaja en una corporación de ahorro, que la saque de allí". Y dicho eso, los intrusos se marcharon tan rápido como llegaron, no sin antes dejar un morral que contenía un cassette con una grabación. En dicha grabación se escuchaba una voz distorsionada que reiteraba la demanda del dinero y explicaba los mecanismos con los que funcionaba el escalofriante collar explosivo. Esa voz metálica también hablaba del gran riesgo que se correría si alguien intentaba retirar el explosivo por cuenta propia. Puede que tengas curiosidad y te preguntes si esa grabación todavía existe. Y si es el caso, es tu día de suerte, porque pude encontrar un fragmento. Y te lo voy a mostrar.
Sin embargo, debo advertirte que puede que lo encuentres un poco confuso, inquietante, incluso hasta desagradable. Pero bueno, te dije que te lo iba a mostrar, así que aquí está. Señores, Pachón y Cortés, este collar es una bomba. El pago es, pongan mucha atención, es de 15 millones de pesos. La persona que tiene puesto el collar debe de mantenerla con medicamentos, calmantes, sedantes, porque las reacciones del ginosteca, la angustia y muchas otras causas psicológicas son grandes. Nosotros tenemos una causa. La guerra fría se comienza a calentar en el mundo. Nosotros tenemos la filosofía que el fin justifica los medios. De esa manera nosotros hemos tenido éxito. Los criminales también dejaron en la escena un plano con la estructura del collar. Esto último quizá para probar que la bomba en efecto era real. Dentro del morral también se encontró una pistola que los delincuentes habían utilizado para amedrentar a la pareja y que posteriormente se descubriría que en realidad era una réplica, que era falsa. Este otro detalle también tenlo muy presente para más adelante. Y allí quedó Elvia, en medio de la oscuridad, sumida en la confusión y el terror mientras la muerte la agarraba por el cuello y le susurraba a través de ese frío plástico. Cuando se fueron los delincuentes, la pareja buscó ayuda de inmediato, y a eso de las 5 de la madrugada, un amigo de ellos alertó a las autoridades. Entonces Elvia fue trasladada a un batallón del ejército para poder ser atendida allí. Los militares intentaron asumir el caso, pero pronto se dieron cuenta de que la cosa estaba bastante complicada, por lo que se contactaron con la policía de Chiquinquirá y les pidieron ayuda para poder dar con un técnico antiexplosivos. Y es que tras analizar la situación, las autoridades decidieron que en lugar de ceder a las demandas de los delincuentes, lo mejor era intentar desactivar el artefacto. También decidieron que lo mejor era hacerlo en un sitio abierto, por lo que se trasladaron junto a nuestra desdichada protagonista hacia una carretera muy conocida de Chiquinquirá. Cuando llegaron allí, las autoridades ubicaron a Elvia en un costado de la carretera y comenzaron a preparar todo lo necesario para el operativo. Acordonaron el lugar 50 metros a la redonda, también desviaron el tráfico e hicieron lo posible para alejar a los curiosos que poco a poco se iban acumulando allí. A una distancia segura también se encontraban Salomón, el esposo de Elvia, así como sus 4 hijos, todos ellos observando atentamente. Aquí quiero que hagas un esfuerzo y trates de imaginarte en el lugar de ellos. Imagina cómo debe ser tener frente a ti a tu madre, o al amor de tu vida, o a cualquier ser querido en semejante situación. El horror que debe sentirse ha de ser indescriptible. Te diría que intentes ponerte en la piel de la propia Elvia, pero creo que eso es sencillamente imposible. Tan solo imagina tener un explosivo literalmente aferrado a tu cuello, sabiendo que tú no puedes hacer nada al respecto, y que tan solo hace falta un mínimo error, cualquier movimiento brusco, para que todo termine. Mientras hacía este guión trataba de imaginar toda la situación desde la perspectiva de Elvia, es decir, tener tantas personas alrededor suyo tratando de ayudarla, pero a la vez ser consciente de que al final del día era su vida la que estaba sobre la mesa. Como ya te mencioné, la policía y el ejército necesitaban de un experto para que desactivara el collar bomba. Es entonces cuando se ponen en contacto con el subintendente Jairo López, un técnico en explosivos de 28 años de edad y personaje muy importante en esta historia. Aquella mañana López estaba en su casa en compañía de algunos familiares, incluidos su madre, su esposa y también su pequeño hijo de tan solo 5 días de nacido. Su calma cotidiana fue interrumpida cuando recibió una llamada en la que, sin darle muchos detalles, sus superiores le informaron que necesitaban su ayuda para una emergencia. Como a Jairo no le habían dado licencia por paternidad, no le quedó más remedio que aceptar el llamado. Antes de irse, le dijo a su madre que volvería a la hora del almuerzo y que por favor le tuviera listo el arroz con pollo que tanto le gustaba. A su esposa Angélica le dio un beso de despedida y le dijo que se alistara, porque esa misma tarde, cuando él volviera, irían juntos a registrar a su bebé, llamado John Alexander. Un rato más tarde, una camioneta de la policía recoge a López y lo traslada al lugar de los hechos, donde por primera vez se ve las caras con una angustiada Elvia. Pese a toda la tensión que inunda el ambiente, a Jairo se le ve bastante tranquilo. Aquí debemos remarcar que en un trabajo como el de técnico antiexplosivos es fundamental saber conservar la calma, así como poder transmitirla a los demás, especialmente en situaciones como esta. Para que te hagas una idea, tal era el interés de Jairo por mantener tranquila a doña Elvia, que incluso rechazó utilizar un traje antiexplosivos, según él, para que la mujer no se asustara. Cuando llega a la escena, Jairo comienza a analizar todo el cableado de la bomba y se siente con confianza para proseguir con la desactivación. Eso a pesar de que en ese momento otros peritos antiexplosivos están trasladándose al sitio para ayudar. En un momento Jairo le pregunta a Elvia si quiere un poco de agua, pero ella responde a esa pregunta con otra mucho más importante. Usted no me va a dejar morir, ¿cierto?
Y con esa simpatía y ese carisma con el que lo conocían sus amigos, Jairo le contesta: ¿cómo se le ocurre? De esta salimos ambos vivitos. Antes de comenzar, Jairo le da un poco de agua a Elvia con unos calmantes. Quiere mantenerla quieta, evitar que haga algún movimiento brusco que lo pueda inducir a cometer un error catastrófico. Finalmente, a las 8:30 de la mañana, inicia el trabajo de desmonte de la bomba del cuello de Elvia Cortés. Para esta tarea, nuestro experto cuenta con la ayuda de algunos policías y soldados que se ofrecen como voluntarios. Jairo empieza cortando los tubos del collar con una pequeña sierra. Mientras lo hace, un soldado va refrigerando la zona con agua para evitar que la fricción genere demasiado calor. El operativo avanza sin mayores complicaciones y a eso de las 10 de la mañana ya se ha desmontado una de las secciones de la bomba, algo que genera un poco de optimismo entre los presentes. Mientras Jairo trabaja en la desactivación del collar, un coronel del ejército llamado Fabio Roa se acerca a Elvia y empieza a hablar con ella, a motivarla, a darle ánimos, a decirle que resista, que no tenga miedo. A esas alturas el pueblo entero se encuentra paralizado, en silencio, a la expectativa. Son las 11:30 de la mañana cuando el grupo antiexplosivos decide hacer una pausa. Elvia está cansada, así que le dan un espacio para que pueda respirar, relajarse en la medida que la situación lo permite y recuperar el semblante. Mientras tanto, Fabio Roa sigue ahí presente, alentándola, diciéndole que no se rinda, que ya falta poco. Jairo López también hace lo propio para alentarla. Incluso en un momento le dice: tranquila, mi señora, muy tranquila, que esto lo termino en unos minutos y después nos vamos a almorzar juntos. Es más, yo la invito. Un rato después, a las 12 del día, nuestro experto informa que ya se ha desmontado casi el 70% de la carga explosiva. Esto, por supuesto, aviva las esperanzas de las 50 personas que se encuentran allí presentes, incluidos los familiares de Elvia. Todo parece ir sobre ruedas. Se respira un ambiente de regocijo, de alivio. Por primera vez en toda la mañana la tensión por fin parece disiparse. Ya falta muy poco, tan solo cortar unos cuantos cables para por fin ponerle fin a toda esa pesadilla. Sin embargo, debo decirte que es justo aquí cuando esta historia da un giro desgarrador. Eran aproximadamente las 12:30 del día. La secuencia es la siguiente. Jairo está trabajando en el collar. Entonces el comandante Fabio Roa se acerca un momento a Elvia. Le da un abrazo, la mira a los ojos, le da ánimos, como llevaba haciendo toda la mañana. Entonces Roa se da media vuelta, se retira para dejar que los expertos sigan con su trabajo. Da unos cuantos pasos y tan solo unos segundos después de haberse apartado de Elvia, la bomba dentro del collar, repentinamente y sin dar el más mínimo aviso, explota. Y es aquí cuando se desata una auténtica erupción de caos, confusión y terror. Fabio Roa tiene suerte, tan solo sufre algunas heridas leves causadas por la onda expansiva, pero a unos cuantos metros de él ve tirado el cuerpo de Elvia Cortés. En el momento de la explosión, la cabeza de esta mujer literalmente vuela en pedazos, al igual que su cuello y parte de sus hombros. Esta persona, por supuesto, muere instantáneamente. Pero eso no es todo. Junto al cuerpo decapitado de Elvia, yace en el suelo un agonizante Jairo López, quien acaba de sufrir la amputación de todo su brazo izquierdo. Además, el asistente que estaba ayudando a refrigerar el collar sufrió la amputación de 3 dedos de su mano izquierda. Como si todo esto no fuera suficiente, otros 2 soldados que también se encontraban allí colaborando sufrieron heridas en el rostro, el tórax y las manos. Lo que se encaminaba a ser un operativo exitoso de repente terminaba de la manera más espantosa posible. Repito, todo esto delante de los familiares de Elvia Cortés. Tras la explosión, las prioridades cambian. Se llama a los forenses y se termina de detonar el artefacto en una colina contigua a la carretera. El subintendente López y los otros heridos son trasladados en helicóptero hacia Bogotá para ser atendidos de urgencia en el hospital militar. Sin embargo, esos esfuerzos serían en vano, porque a las 2 de la tarde de aquel lunes, Jairo López perdería la vida a causa de la masiva pérdida de sangre que sufrió. A su esposa Angélica, que en ese momento aún lo esperaba en casa junto a su pequeño hijo John Alexander, no se le informaría sobre este hecho hasta varios días después. Todos temían que la noticia la pudiera afectar gravemente. La noticia de este crimen se esparció como una auténtica plaga en cuestión de horas y estremeció a los miles de colombianos que la siguieron por los noticieros. Unos días después se llevó a cabo en Chiquinquirá un masivo funeral para doña Elvia, al que asistieron más de 1.500 personas, incluidos sus hijos, hermanos, esposo y demás familiares que en medio de las lágrimas exigían justicia. Como ya te imaginarás, la indignación pública por este crimen fue enorme. Sin embargo, la gente no solamente estaba enojada, también estaba confundida. Después de todo, hablamos de una campesina humilde. No es que estemos hablando de una persona adinerada, poderosa o influyente que pudiera ser un blanco potencial para semejante atentado.
Este caso impactó mucho a la sociedad colombiana y también tuvo consecuencias sociales y políticas muy serias. De hecho, la noticia pronto traspasó las fronteras del país y se hizo de talla internacional. Muchas organizaciones de derechos humanos en todo el mundo reaccionaron horrorizadas ante este asesinato. Sea como fuese, desde el primer momento el clamor popular exigía que se atrapara a los culpables y que se hiciera rápido. En este punto, toda la presión estaba encima de las autoridades, ya que como no habían podido salvar a Elvia, se esperaba que por lo menos hicieran justicia por ella. Pero no nos adelantemos y sumerjámonos en la investigación de este caso porque la verdad resulta bastante interesante. De hecho, mirándola en retrospectiva se siente incluso un poco turbia, confusa, como que no es sencillo conectar sus diferentes puntos. Pero bueno, dejémonos de tanto preámbulo y permíteme contarte lo que encontré. Justo después de la tragedia, la Policía Nacional y la Fiscalía de Colombia comienzan a investigar este crimen para averiguar quiénes podrían ser los responsables. En medio de la prisa, las autoridades primero señalan a la guerrilla de las FARC como principales sospechosos, una versión que fue bastante difundida por los medios durante varios días. Si no eres de Colombia, puede que esta guerrilla de las FARC no te suene de mucho. De todas maneras, dentro de un rato te voy a contar un poco más acerca de esta organización para que me entiendas mejor. Pero por ahora te adelanto que aquellas acusaciones eran muy graves, ya que surgieron justo cuando el gobierno colombiano se encontraba en medio de unas tensas negociaciones de paz con esta guerrilla. Las FARC desde un primer momento condenaron el asesinato y rechazaron tener cualquier responsabilidad. De hecho, uno de sus comandantes llamó a todas las emisoras de Chiquinquirá para decir que todo eran acusaciones falsas por parte del ejército. Pero eso no convenció al entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien canceló una reunión que iba a tener con este grupo a finales de ese mismo mes. Como respuesta, la guerrilla anunció que se congelaba la mesa de negociación con el gobierno, algo que dejó todo el proceso de paz al borde del abismo. Pero dejémonos de crisis diplomáticas y vayamos al meollo del asunto. ¿Realmente fueron las FARC? Pues a primera vista todo parecía indicar que sí, aunque aquí creo que necesitamos ponernos un poco en contexto. A pesar de su gran diversidad natural, étnica y cultural, Colombia también se ha destacado por ser un país particularmente pobre, corrupto y violento. Para el año 2000, esta nación ya llevaba más de 40 años sufriendo un complejo y sangriento conflicto armado interno que contaba con múltiples actores, como carteles de narcotráfico, grupos paramilitares de extrema derecha y grupos insurgentes de extrema izquierda. El mayor exponente de estos últimos era la longeva y temida guerrilla marxista-leninista de las FARC. Durante su existencia, este grupo armado fue señalado de incontables atentados contra el ejército, la policía y la población civil. Ataques que habrían incluido secuestros, extorsiones, desapariciones, asesinatos, entre otras muchas cosas. Por eso la idea de que ellos retuvieran, extorsionaran y causaran la muerte a Elvia Cortés y eventualmente al policía Jairo López no parecía nada descabellada. Aparte de eso, los servicios de inteligencia colombianos señalaban que en aquel entonces las FARC tenía presencia permanente en zonas muy cercanas a Chiquinquirá. El grupo antiexplosivos de la policía también respaldó esta hipótesis, porque según ellos la bomba del collar contenía algunos elementos que las FARC ya habría utilizado en otros explosivos, con los que había cometido otros atentados previos. Entre esos elementos se encontraban el clorato de potasio, el nitrato de amonio, aluminio, azufre, pólvora, entre otras cosas. Por otro lado, el hecho de que las FARC negaran haber cometido el crimen tampoco significaba gran cosa, ya que según los investigadores ya habían ocurrido otros casos en los que la guerrilla negaba haber cometido un delito y después se demostraba que sí lo habían hecho ellos. Sin embargo, a pesar de todos estos indicios, la hipótesis de las FARC pronto comenzó a hacer agua por distintos motivos. Primero, algunas figuras importantes como el entonces alcalde de Chiquinquirá negaron que las FARC operaran en este pueblo. Aparte de eso, el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía reveló un detalle bastante llamativo. Resulta que el lenguaje que utilizaron las personas de la grabación del cassette no tenía nada que ver con el que solían utilizar las FARC. El lenguaje que se utilizaba en la grabación parecía más de un grupo de delincuentes comunes que de la guerrilla. En ninguna parte del mensaje había un lema o el nombre de un cabecilla o algo que reivindicara a las FARC como autores del crimen. El cassette solo estaba firmado con un nombre extraño, Talak Nico, que realmente no dice mucho y que de hecho nunca se pudo descifrar. Pese a todo ese ímpetu inicial, los agentes fueron incapaces de hallar pruebas contundentes que conectaran a las FARC con el delito. Menos de una semana después de la tragedia, el gobierno terminó admitiendo que no creían que las FARC fueran los culpables. Por cierto, hago una pequeña pausa aquí para decirte que si has llegado hasta este punto es porque seguramente te está gustando el contenido. Si es el caso, te pido que por favor le des me gusta y te suscribas al canal si quieres seguir viendo material como este. Dicho eso, continuemos. Una vez descartada esta primera hipótesis, se comenzaron a barajar otras. Por ejemplo, se creyó que los responsables podían ser grupos armados dedicados a la minería ilegal en la zona. Sin embargo, esta también se descartó rápidamente. Es entonces cuando las autoridades intentan buscar respuestas en el entorno de la mujer. Empiezan a entrevistar a amigos, a familiares y a vecinos de Elvia.
De estos testimonios surgen algunas revelaciones llamativas, aunque también contradictorias. Por ejemplo, algunas versiones señalaban que doña Elvia había tenido bajo su poder una importante suma de dinero que había sido recaudada para todo el manejo del alcantarillado, lo cual quizá pudo ponerla en el radar de seres indeseables. Sin embargo, la policía tampoco pudo extraer nada concreto de estas informaciones, nada que le diera un verdadero impulso a la investigación. De esta época también existen unos rumores bastante peculiares. Por ejemplo, se decía que la familia de Elvia había tenido ciertos conflictos con una familia vecina. Se hablaba de que supuestamente habían existido algunas rencillas entre ambas y que éstas habían escalado hasta las amenazas e inclusive, y mucha atención aquí, la realización de actividades de brujería. Aunque es cierto que esta última información no está confirmada y se podría catalogar más como un rumor. De hecho, por aquellos días, un allegado de Elvia concedió una entrevista anónima en la que aseguraba que ni ella ni su familia habían sufrido ninguna amenaza o ningún intento de extorsión antes. Aunque también es cierto que esta persona tampoco descartó que pudiera haber personas envidiosas que creyeran que porque esta familia tenía una granja, automáticamente estaba llena de dinero. Como puedes ver, todo bastante contradictorio y confuso. Para este punto los investigadores estaban en un callejón sin salida. Ya había pasado más de una semana del crimen y todavía existían más dudas que certezas. Durante aquellos días de confusión también sucedió otra cosa bastante insólita y espeluznante. María del Carmen Cortés, la hermana de Elvia, recibe una llamada anónima. Del otro lado le habla una voz distorsionada, inquietante, de un hombre que se identifica como El Pinche. Esa voz comienza a tomarle el pelo y a burlarse de la muerte de su hermana. Pero eso no es lo peor. Aquel desconocido también le dice que él es la persona que construyó la bomba que mató a Elvia. Pero no se lo dice con arrepentimiento, ni con culpa, ni nada por el estilo. Se lo dice más bien como una persona que está convencida de haber logrado una gran hazaña. En la llamada, durante varios minutos, este individuo se pone a alardear de sus habilidades, de su astucia, de la facilidad que tuvo para fabricar ese explosivo. Como te puedes dar cuenta, una situación bastante tétrica y de pésimo gusto. María del Carmen, por supuesto, le contó a la policía acerca de esta llamada y también les dijo que durante la conversación había notado que el tipo parecía como maravillado, embelesado con su creación. En medio del desconcierto, las autoridades comienzan a analizar una nueva posibilidad, que alguno de los involucrados pueda estar en el entorno de Elvia. Y es que existían ciertos indicios que invitaban a creer que por lo menos uno de los asesinos conocía a esta mujer. Por ejemplo, los hombres entraron a la granja a las 4 de la mañana, justamente a la misma hora en que siempre se levantaba Salomón, el marido de nuestra víctima. Por otro lado, ellos venían con veneno preparado para matar al perro de la granja, lo cual daba a entender que conocían de la existencia del animal. Además, tal como dijo uno de los asaltantes, ellos sabían que un hijo de Elvia estaba trabajando en una corporación de ahorro. Todos estos indicios señalaban que seguramente a esta familia le habían hecho inteligencia, quizá mediante algún individuo que estuviera en contacto frecuentemente con ellos. Aferrándose a esta idea, los agentes escudriñan en el entorno de la víctima y hay un nombre que comienza a resaltar: José Miguel Suárez Solano. Un joven reservista del ejército que, tras realizar su servicio militar, se desempeñó como un trabajador en la granja de Elvia. La verdad es que existe muy poca información sobre la vida de este hombre y ni siquiera hay fotos de él disponibles. Sin embargo, parece que de algún modo logró convencer a doña Elvia para que le abriera las puertas de su casa y lo pusiera a cargo de algunas de las tareas de su granja. Ya fuera por sus habilidades en las labores del campo o porque su paso por el ejército hubiera creado una buena impresión, el punto es que Suárez logró convertirse en un asiduo trabajador de esta mujer. Estas dos personas se veían prácticamente a diario en la granja y poco a poco comenzó a haber más confianza entre ellos. Hasta acá parece que no hay nada raro, una simple relación de trabajo entre dos campesinos. Ah, por cierto, ¿recuerdas que al principio te dije que Elvia quería construir un pozo séptico para su vereda y que le había pedido ayuda a un trabajador suyo? Bueno, pues ese trabajador era Suárez, pero lo del pozo lo vamos a dejar para más adelante. Por ahora lo que debes saber es que los agentes se percataron de que precisamente gracias a su trabajo, José Miguel Suárez convivía muy de cerca con esta mujer y con mucha frecuencia. Esto le habría permitido conocer algunas cosas bastante importantes, como por ejemplo, cuándo estaba ya sola en la casa, cuáles eran sus pertenencias, sus vínculos familiares, así como toda la estructura de su propiedad. A esto se sumó otro detalle extraño, y es que el día del crimen, Suárez no se presentó a trabajar a las 5 de la mañana como hacía siempre. Normalmente él solía llegar a la granja en un taxi acompañado por su hermano, pero justo aquel día no hubo rastro ni del taxi ni de Suárez por ningún lado. Poco a poco la figura de este hombre comienza a oler raro para los investigadores, así que fijan la mirada en él. Se ponen en contacto con Suárez, así como con gente de su entorno y comienzan a hacer preguntas. Es aquí cuando entra en escena un hombre llamado Aldemar Leighton, un conocido de Suárez. Durante su charla con los investigadores, este señor revela algo que le dará un giro total al caso.
Layton aseguró que pocos días antes del homicidio, él había pasado un rato con Suárez en un bar y que durante la conversación que tuvieron, le escuchó hablar acerca de una tarea que iba a hacer en esos días. Según Layton, Suárez no especificó a qué tarea se refería exactamente, pero sí dijo que había estado realizando algunos ensayos con pólvora para poder llevarla a cabo. De hecho, Layton también notó que a este hombre como que le gustaba presumir mucho acerca de los conocimientos que tenía en el manejo de ese material. Las autoridades se sujetan de ese cabo y continúan investigando. Es entonces cuando descubren que antes de trabajar para Elvia Cortés, Suárez había estado trabajando en una mina de esmeraldas. Si eres atento, habrás notado que en un oficio como la minería de esmeraldas se suele necesitar, entre otras cosas, conocimientos en el manejo de explosivos. Además, las autoridades pensaban que durante su tiempo en el ejército, Suárez también pudo haber recibido algún tipo de instrucción en el manejo de explosivos. Entonces, para poner las cosas en claro, tenemos a un sujeto que convive de cerca con Elvia, que conoce sus vínculos, su patrimonio, que está familiarizado con el uso de explosivos y que casualmente justo el día de los acontecimientos no se presenta a trabajar. Las sospechas empiezan a crecer y poco después las autoridades obtienen otro testimonio de un hombre llamado Mauricio Murcia, un amigo de Suárez. Este hombre dijo que pocos días antes vio al sospechoso pidiendo prestada una pistola de juguete a un amigo que ambos tenían en común, aunque parece que este amigo al final no se la prestó. De todos modos, recordemos que en la escena del asalto se halló precisamente una pistola de juguete. Por otro lado, María del Carmen, la hermana de la víctima, le contó a los investigadores que pocas semanas antes del crimen, Elvia le había comentado que había notado cierto cambio de actitud en Suárez. Elvia siempre lo había visto como un muchacho tranquilo y trabajador, pero ahora lo notaba extraño, como más distante, más arisco, casi como si escondiera algo. Asimismo, María del Carmen contó que su hermana le había confesado que en ocasiones solía despertarse a la mitad de la noche porque creía sentir ruidos afuera de su casa. También le confesó que se sentía observada. De hecho, María del Carmen reveló que pocos días antes de su muerte, Elvia estuvo considerando la posibilidad de conseguir un revólver para sentirse más segura. Fíjate cómo poco a poco se van desenmarañando más y más elementos sombríos sobre este caso. Sin embargo, aún hay un tema pendiente que te dije que íbamos a tratar: el pozo séptico que Elvia quería construir para mejorar el agua de su hogar. Una tarea que parece común y corriente, pero que en realidad es muy importante para esta historia. Como ya te dije, Elvia le pidió ayuda a Suárez para abrir ese pozo. Los investigadores averiguaron que en los días previos al crimen, la mujer le encargó a este hombre comprar algunos materiales necesarios para construir esta estructura. Las autoridades descubrieron los sitios en los que Suárez estuvo de compras y descubrieron cosas. Resulta que con el dinero que le dio Elvia, este hombre adquirió algunos materiales entre los que estaban, y mucha atención aquí, clorato de potasio, nitrato de amonio, azufre, aluminio y pólvora. Todo eso para supuestamente abrir el pozo séptico. Pero quizás hayas notado que esos elementos que te mencioné también fueron hallados en el collar bomba, y los investigadores también lo notaron. La policía se presenta en los lugares que Suárez había visitado, incluida una fábrica de pólvora. Cuando interrogaron a los encargados de esta fábrica, ellos contaron que habían ofrecido darle asesoría a Suárez para el manejo de este elemento, pero que él rechazó esa ayuda porque decía que ya sabía cómo hacerlo, por si quedaba alguna duda de sus conocimientos. Sin embargo, las cosas no terminan aquí. Como si todos estos indicios no olieran lo bastante mal, durante la investigación también se descubrió que José Miguel Suárez contaba nada menos que con su propio historial delictivo, tal como lo oyes. En el pasado ya se le había acusado de otros delitos como hurto agravado y concierto para delinquir. Y como era de esperar, la policía se metió de cabeza a explorar esos antecedentes y logró obtener testimonios de distintos habitantes del pueblo. Dichos testimonios revelaron algo que tomó a más de uno por sorpresa, y es que Suárez, por lo visto, hacía parte de una banda criminal. La banda tenía un nombre: Los Conejos, y según las autoridades se dedicaban a cometer toda clase de fechorías en distintas zonas de Chiquinquirá, como asaltos, hurtos y extorsiones. Los agentes también sospechaban que en esa banda podían estar colaborando amigos y familiares de Suárez. Incluso parece que este sujeto tenía su propio alias dentro de la organización: El Pinche. ¿Te suena de algo? Sí, el mismo alias del sujeto que llamó a la hermana de Elvia. Para este punto puede que estés muy sorprendido y te preguntes ¿cómo es posible que un sujeto así estuviera libre y trabajando en una granja en lugar de estar en la cárcel? Pero créeme que en un país como Colombia, con unos niveles de impunidad tan grandes, la idea de que un criminal ande tranquilo por la calle, se infiltre dentro de la sociedad e incluso consiga empleo en una granja no es para nada descabellada.
Para no desorientarnos cronológicamente, te recuerdo que todos estos hallazgos tuvieron lugar en un tiempo récord. Hablamos de poco más de una semana. Y finalmente, tras descubrir todos esos trapos sucios de Suárez, la policía decidió hacer un allanamiento en una casa a la que él tenía acceso. Allí encontraron varias cosas que incriminaban a este hombre aún más. Por ejemplo, había un pasamontañas idéntico a los que utilizaron los asaltantes. También había un arma de fuego, una daga, pólvora y mechas de iniciación. En esa casa también se hallaron algunas sustancias químicas que los agentes creían que podrían haberse utilizado para envenenar al perro de la granja. De esta forma, la policía ya tiene suficiente material para detener a José Miguel Suárez, y esto es exactamente lo que sucede el 30 de mayo del año 2000, 15 días después de la tragedia. El sospechoso es llevado a la ciudad de Bogotá, donde da una declaración ante el fiscal del caso. Él, por supuesto, niega rotundamente haber participado en el ataque. También niega pertenecer a una banda criminal y rechaza todos los testimonios en su contra. Pero esto no es suficiente para convencer a la fiscalía, quienes deciden vincularlo formalmente al proceso. También le solicitan a un juez que lo envíe a prisión de manera preventiva, y esto es exactamente lo que sucede. Ahora Suárez está en la cárcel, pero las investigaciones no se detienen. La policía inspecciona distintos talleres de mecánica y ornamentación y eventualmente dan con el taller donde se fabricó el collar bomba. La caída de Suárez parece estar consumada, pero aún falta gente por capturar. Recordemos que en la casa de Elvia irrumpieron 4 asaltantes. A medida que continuaron las investigaciones, las autoridades se enfocaron en 7 personas del entorno de Suárez, que se creía que también podían pertenecer a la banda criminal y estar involucrados en el crimen. Irónicamente, entre esas 7 personas se encontraban Aldemar Leyton y Mauricio Murcia, que, como te conté, inicialmente habían sido testigos en contra de Suárez. Los otros sospechosos eran José Miguel Suárez, padre del detenido, Luis Jorge Suárez, su hermano, así como otros 3 hombres llamados Abelardo Ortega, Amelardo Romero y Orlando Romero, de los que prácticamente no hay información disponible. Todas esas personas, por supuesto, negaron pertenecer a cualquier banda, así como tener cualquier tipo de participación en el asesinato. Entonces los investigadores ponen todos sus juguetes sobre la mesa y empiezan a hacerle seguimiento a estos individuos. Los investigadores entonces interceptan múltiples líneas telefónicas para ver si consiguen alguna prueba que relacione a estos personajes con el crimen. Sin embargo, tienen grandes dificultades para sacar pruebas contundentes que sirvan para llevar a juicio a alguno de ellos. Es acá cuando la investigación comienza a perder impulso. Entre interceptaciones, pesquisas y otros ires y venires policiales y jurídicos, transcurren más de 2 años. Las autoridades aún no son capaces de encontrar evidencia suficiente que ayude a procesar a más involucrados. Mientras tanto, durante todo este tiempo, Suárez es procesado y llevado a juicio. Él en todo momento defiende su inocencia y trata de demostrarlo hasta el final. Durante el juicio, la defensa de José Miguel Suárez esgrimió distintos argumentos, como por ejemplo que la persona que había fabricado el collar bomba sí o sí debía tener conocimientos muy avanzados en áreas como la física, la química y la mecánica. Unos conocimientos que, según ellos, Suárez no tenía debido a su escasa formación académica, solo terminó la primaria. Además, la defensa recopiló algunos documentos del ejército que probarían que durante su tiempo en el servicio militar, Suárez nunca realizó cursos relacionados al manejo de explosivos y que solo hizo algunos cursos de primeros auxilios. La defensa también dijo que durante el tiempo que Suárez trabajó en la mina de Esmeraldas, no estuvo involucrado directamente en las labores de minería, ni tampoco se le enseñó a manejar explosivos. Con esto, los abogados querían probar que su defendido no tenía realmente las capacidades para manejar explosivos que presumió tener, o que los testigos dijeron que presumió tener. Para rematar, y como si este caso no fuera lo suficientemente enrevesado, la defensa entregó algunos testimonios de vecinos de Suárez que lo describían como un joven tranquilo, trabajador, honrado, del que no les constaba que estuviera en una banda criminal.
Aún así, todos los esfuerzos de los abogados serían en vano, porque el 23 de septiembre de 2002, casi 2 años y medio después del asesinato, José Miguel Suárez Solano fue finalmente declarado culpable. En concreto, se le halló culpable de múltiples crímenes, como homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir, tenencia y fabricación de explosivos, tentativa de extorsión y lesiones personales. Para la justicia, había suficientes testimonios y evidencias que probaban que Suárez estuvo directamente involucrado en la planeación y ejecución de este terrible crimen que se llevó la vida de 2 personas. Al juez, por supuesto, no le tembló la mano y condenó a este hombre a una pena de 32 años de prisión. En el juicio también se concluyó que este ataque no fue perpetrado por un grupo guerrillero, sino que se trató de un caso de extorsión perpetrado por un grupo de delincuentes comunes, del que Suárez era miembro. O un caso impactante en el que un hombre codicioso traicionó la confianza de una mujer amable que le abrió las puertas de su hogar. Un caso triste en el que una mujer tuvo la mala suerte de cruzarse con un lobo disfrazado de cordero y tuvo el peor final posible. Todo por dinero. Aunque aquí no termina la historia. En el fallo también se ordenó a la policía seguir investigando a las otras 7 personas que te mencioné antes para ver si estaban involucradas de alguna manera u otra en el ataque con el collar bomba. A pesar de eso, pasaron las semanas, los meses, los años. La investigación poco a poco se fue estancando y los focos de los medios se alejaron del caso. Suárez tampoco entregó ningún nombre ni ninguna información valiosa, ya que incluso después de ser condenado continuaba defendiendo su inocencia. Eventualmente, la investigación fue archivada sin que nadie más fuera enviado a juicio. Así es como a día de hoy, más de 20 años después, José Miguel Suárez es el único condenado por el asesinato de Elvia Cortés. Sí, justo como lo oyes. Nunca se esclareció quiénes participaron realmente en este ataque. Desgraciadamente, toda esta historia es un enorme y escalofriante caso de impunidad. ¿Cómo es posible que una sola persona esté en la cárcel por este crimen? Recordemos que fueron 4 los delincuentes que asaltaron la vivienda, por lo que como mínimo hay 4 personas involucradas en este crimen. Y eso suponiendo que no hubiese nadie más colaborando desde afuera, desde las sombras. Como si esto no fuera suficiente, en 2016 el diario El Espectador entrevistó a algunos familiares del fallecido policía Jairo López, y en aquel reportaje ellos admitieron que desconfían de la veracidad del juicio y hasta de la culpabilidad de Suárez. Por supuesto que esto es una investigación incompleta, que no tuvo la profundidad suficiente y que por supuesto no llevó a la justicia a todos los responsables. Si te soy sincero, es difícil no quedarse con la sensación de que cuando ocurrió esta tragedia, la prioridad número 1 de la policía quizás era atrapar a un culpable rápido para mostrarlo a los medios, y una vez la gente perdiera el interés, el resto podía esperar. Ya hemos revisado todo este caso, pero aún nos queda un detalle por explorar. ¿Por qué explotó el collar bomba justo cuando estaban terminando de desactivarlo? Exactamente, ¿qué salió mal? Pues realmente la policía tampoco dio una explicación satisfactoria al respecto. Sin embargo, en 2017 unos estudiantes de la Universidad de Medellín estudiaron este caso y desarrollaron una hipótesis acerca de la posible causa de la explosión. Explicaron que el mecanismo de la bomba incluía un artefacto llamado espoleta fotosensible, o también conocido como fotocelda. Este es básicamente un sensor electrónico que reacciona con la presencia de la luz. Según ellos, lo que sucedió es que mientras la fotocelda estaba dentro del collar, se encontraba aislada de la luz exterior. Pero cuando Jairo López removió algunas secciones del collar, posiblemente la luz entró y accionó el sensor, lo cual cerró el circuito y... Una revelación triste porque significa que probablemente nuestra protagonista estaba condenada desde el principio. Otra arista que tiene este caso y de la que me gustaría hablar es la revictimización que ha sufrido por años la figura de Elvia Cortés. Por un lado está la revictimización que ha sufrido por parte de algunos blogueros y algunos políticos que a día de hoy siguen esparciendo información falsa sobre este crimen, por ejemplo diciendo que las FARC fueron los responsables, algo de lo que no existen pruebas y que ya ha sido desmentido innumerables veces. Por lo general, las personas que esparcen este tipo de desinformación lo hacen con el fin de utilizar este caso en beneficio de sus propias ideologías y ambiciones políticas. También está la revictimización por parte de ciertas industrias culturales que han intentado capitalizar la tragedia de Elvia Cortés, como cuando un director de cine griego filmó una película bastante cruda sobre el caso, sin siquiera haberse molestado en hablar con la familia de la víctima y pedirles permiso. Una película que por cierto fue premiada internacionalmente y que incluso se proyectó en el Festival de Cannes.
Lo que todas estas personas no parecen entender es que Elvia Cortés no era un personaje de ficción, ni un instrumento político. Era un ser humano como cualquiera de nosotros que tuvo la mala suerte de cruzarse con gente de mierda, que nunca pagó por lo que hizo y que seguramente nunca lo hará. Ojalá este material sirva para desempolvar un poco este caso y sacarlo de entre el olvido. Espero que este contenido haya sido de tu interés. Si ha sido así, te agradecería que le des like, lo compartas con tus colegas y te suscribas al canal. Todo esto sería de gran ayuda para poder seguir adelante con este proyecto. Dicho lo dicho, de momento me despido y espero verte por aquí muy pronto. Cuídate mucho. Ah, por cierto, ¿recuerdas esta foto que te mostré hace un rato del policía Jairo López junto a su mujer y su hijo? Bueno, pues resulta que esta imagen no es una foto, sino que es un montaje. Esta es la verdadera foto. A Jairo López no le alcanzó ni el tiempo ni la vida para retratarse junto a su mujer y su pequeño hijo, que hoy ya debería ser un adulto.